Gracias por permitirme estar en tu hogar, estar en tu casa y compartir una palabra que te va a ayudar, que te va a fortalecer. Estoy enviando un cordial saludo a todos nuestros queridos hermanos y amigos desde la población de Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar, República de Colombia. Somos la Escuela de Teología Bíblica Bet Salón Internacional de Colombia. Te habla tu hermano y amigo Próspero Barros. El tema en esta noche es la necesidad urgente de echar raíces en la palabra de Dios. Tema: necesidad urgente de echar raíces en la palabra de Dios. Sin lugar a duda, estamos viviendo uno de los tiempos más peligrosos en toda la época de la historia de la Iglesia del Señor. Y quiero que leamos en 2 de Corintios, capítulo 11, y escuchemos al apóstol San Pablo, que nos dice con respecto a las diferentes pruebas por las cuales tuvo que pasar. Y a pesar de las diferentes pruebas por las cuales tuvo que pasar, lo vemos que él permaneció firme en la fe. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Versículo 24. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Tremenda palabra para cada uno de nosotros en esta noche. Y es la necesidad urgente de nosotros echar raíces. Es la necesidad urgente de nosotros mirar hacia adentro. Porque para poder ser aprobado, necesitamos ser probados. Y la palabra de Dios aquí nos dice que el apóstol arranca en el versículo 24. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. Sus espaldas estaban surcadas por el peso del látigo. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Estaba mirando que verdaderamente se necesita haber creído para que una persona, después de pasar por diferentes situaciones como esta, siga creyendo. Se necesita haber tenido un encuentro personal con Dios. Se necesita verdaderamente haber experimentado un nuevo nacimiento. ¿Usted qué piensa, amado del Señor? Que usted vaya a montarse en un barco y usted se arrodille y usted ore a Dios y usted clame a Dios para que el Señor ponga su mano sobre esa máquina, para que el Señor ponga su mano sobre todo ese barco y el bendito barco hundirse. ¿Cuántas preguntas
no le asaltarían a usted, ¿dónde está entonces Dios? ¿Dónde está el Dios el cual clamé? ¿Dónde está Dios? Su presencia, ¿dónde está? Y dice la palabra que por segunda vez, nuevamente le tocó montarse en un barco y se encomendó al Señor. El apóstol San Pablo nunca iba de un lugar a otro si primero no se encomendaba al Señor. La relación de Pablo con el Señor era íntima, estrecha, muy maravillosa, fuerte. El apóstol San Pablo tuvo el privilegio de hablar con ángeles, de ver ángeles. Tuvo el privilegio de ir al tercer cielo y Dios le mostró las maravillas del cielo y no le permitió escribirlas. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que tuvo experiencias con el Señor tremendamente maravillosas. Sin embargo, por tercera vez, él ora a Dios, se encomienda a Dios y el barco se hunde y estuvo de noche y de día como náufrago en el mar. Póngase usted en el lugar de él. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cuántos pensamientos no le hubieran venido? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? Mas, sin embargo, el apóstol no permitía que las emociones interfirieran en sus convicciones. Y esto no es fácil. Solamente se logra en la intimidad a través de la oración, en la presencia del Señor. Y para rematar, la última vez, cuando él queda como náufrago, entonces se recuesta, llega a la isla de Malta. Los nativos todos están esperándolos. Y cuando empieza a hacer fuego, con ese frío tan intenso, yo pienso que perdería los papeles y todos sus documentos. Y cuando él empieza a buscar algo de leña, llega una víbora, una culebra, se le pegó en la mano. Los nativos dijeron, este hombre verdaderamente es un criminal. Los seres humanos, todos somos dados a juzgar a las personas por las apariencias, por lo que vemos. Y porque se nos enseñó que la persona que está con Dios no le tiene por qué suceder nada malo. Fíjese que eso es una mentira terrible. Me hace recordar a un grande amigo mío que sigue siendo mi amigo. Está en el cielo, pero él sigue siendo mi amigo. Pastor Víctor Matos. Venía de Nueva York y estando en la ciudad de Cartagena, sale una mañana a conocer la ciudad. Y cuando él viene en el bus, se encuentra que le habían sacado la cartera. Y cuando él venía en el último puesto, y cuando él se da cuenta que le habían sacado la cartera y estaban sus documentos y prácticamente los dólares que había traído. Él dice, el puertorriqueño no pronuncia la R, él pronuncia la L. Y entonces cuando él se da cuenta que pierde la cartera, dice, ay, me han sacado la cartera, pero gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Una señora cartagenera, pienso yo, por lo menos, habitante de la ciudad de Cartagena, y se mira el estúpido ese y que gloria a Dios. Le acaban de sacar la cartera y quién sabe cuánto dinero no tendría. Y sale diciendo y que gloria a Dios.
Él cree que Dios está con él. Una persona con la cual esté Dios le va a pasar eso. El hermano Víctor Mato era un predicador fogoso, activo. Y le contestó: si Dios estaba con Cristo, ¿por qué lo crucificaron? Si Dios estaba con Pedro, ¿por qué lo crucificaron cabeza para abajo? Si Dios estaba con San Pablo, ¿por qué lo decapitaron? Hubo un silencio en el bus. Porque el consenso general es que si Dios está contigo, tú tienes que caminar entre espumas, rodeado de olores de diferentes flores. Eso es mentira del diablo. La palabra del Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor Jesús, que yo he vencido al mundo. Y es por esto que no se trata de asistir a una iglesia. Dios no quiere que seamos asistentes solamente, sino que seamos personas que ahondemos en la palabra. En el día de ayer me encontraba donde mi hermano pastor Ricardo Antonio Romero Durán, el famoso Riro, sargento mayor de las Fuerzas Armadas en uso de Buen Retiro. Compartía la palabra de Dios de 13 en adelante y aprendíamos segunda de Pedro 3:18. Cuando el Señor nos hablaba: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados, somos mandados a crecer. Aquí vemos al apóstol Pablo, un hombre de Dios tremendo. Dice que lo descolgaron por un canasto. Dice que pasó hambre, momentos difíciles entre falsos hermanos, pero nada lo hizo desistir. Nada pudo arrancarle la convicción, porque él no había creído en pastor. Él no había creído en pastora, él no había creído en hombre, él no había creído en religión, él no había creído en iglesia, él había creído en el Cristo resucitado por el poder y la autoridad de Dios que le había dado vida eterna. Cuando usted ha creído verdaderamente en el Señor, deja de ser el hombre excusa y se convierte en un hombre que responde a la expectativa del llamado que Dios le ha hecho. Dios te ha hecho un llamado espectacular. Dios te ha sembrado en el reino de los cielos. Y en este tiempo de pandemia, cuando Satanás ha impactado, ha atacado a la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor está firme. Como dice la palabra de Dios: yo sé en quién he creído. Ahora, todo depende del fundamento que usted como cristiano tenga. ¿Cuál es el tipo de fundamento que tú tienes doctrinal? Porque es necesario que nosotros observemos que las pruebas, en vez de apartarnos, en vez de alejarnos, lo que hacen es acercarnos más al Señor y al pueblo del Señor. Esto quiere decir que si a usted no lo llaman, usted debe de llamar. Que usted observa las cosas que observa, usted tiene que aportar con el carácter que Cristo te ha dado. Nosotros no somos de los que huimos, sino de los que nos paramos donde otros corren. Pero todo depende de 2 de Corintios 8:5. ¿Y qué dice 2 de Corintios 8:5? El apóstol escribe y dice: y no como lo esperábamos, sino que primeramente se dieron a Dios y luego a nosotros por amor de su nombre.
El apóstol esperaba una respuesta de esta iglesia, la iglesia de Macedonia. Y esta iglesia, para poderle responder a la expectativa del apóstol, primero ellos tenían que estar sincronizados con el Señor. Tenían que estar entonizados. Tenían que estar en esa intimidad con el Rey, recibiendo de Dios. Es por ello que tenemos que seguir sacando este tiempo para seguir recibiendo de Dios. Solo en la medida en que recibimos de Dios, vamos a tener de Dios. Y solo en la medida en que tenemos de Dios, vamos a poder dar de Dios. A mí me preocupa cuando yo observo a algunos predicadores y algunas predicadoras. Yo puedo mirar que por su forma de hablar son dominicanas o puertorriqueñas. Pero me preocupa cuando ellos empiezan a mandar a la gente al infierno porque las personas se visten así o se visten asá, y las personas se mueven con amistades del mundo, y las personas hacen esto y aquello. Nadie cambia a nadie. El hombre no cambia al hombre, ni el hombre puede cambiarse a sí mismo. Es decir, que al que Dios, a quien el Señor Jesucristo no cambia, no lo cambiará nadie. Es por ello que cuando una persona no ha tenido un verdadero encuentro con el Señor, va a aparecer una cantidad de cosas alrededor de su vida, del cual él, si se quiere, no es culpable, porque no ha nacido de nuevo. Cuando la persona ha nacido de nuevo, la persona empieza a tener evidencia, dar evidencia, como cuando usted siembra sencillamente una matita de maíz. Al cabo de unos días usted va a darse cuenta cómo brota. ¿Por qué brotó? Por la semilla. Cuando una persona recibe la semilla de la palabra de Dios, cuando verdaderamente una persona tiene su mirada en el Señor, cuando verdaderamente una persona sabe en quién ha creído, como dijo el apóstol San Pablo, yo sé en quién he creído. Su mirada no está puesta en el pastor. Muchas veces el pastor puede ser hasta inconverso. Muchas veces la pastora puede ser una persona que no tenga la visión de Dios. Pero es que usted no está allí ni por el pastor ni por la pastora. Usted tiene que esperar que Dios obre, porque tus oraciones en favor de la iglesia va a traer restauración. Tus oraciones en favor del grupo va a traer consolación, va a traer cambio. Va a traer un movimiento de transformación que va a afectar positivamente el resto de tus compañeros, de tus hermanos y hermanas. Por eso es que usted es necesario en el lugar donde Dios le ha colocado. Es importante que usted siga, igual que este servidor, comprendiendo que las oraciones Dios no las contesta como nosotros pensamos que debe contestarla, ni en el tiempo cuando tiene que contestarla, o de la manera como nosotros lo hemos concebido. Viene a mi mente el hombre que le pidió al Señor una flor. Dijo, Señor, tengo este jardín y quiero que me regales una flor hermosa. Y resulta que le regalaron un cactus. En México le llaman nopal. En Santa Marta le llamamos cardón. En La Guajira se le llama cardón. Tuna. La tuna es la que parece una arepita. No, el cardón es el cuadrado. Le regalaron fue un pedazo de cardón lleno de espina. Y él dice, Señor, ¿qué pasó? Mire, hasta me he espinado.
esto es lo que tú me diste. Pero no solamente él pidió una flor, también pidió, Señor, que tú llenes de mariposa este lugar. Por lo menos que me regales, yo quiero, porque el hombre era un pensador. Este hombre era un pensador, era una persona que observaba el tiempo y el espacio, una especie de filósofo. Y cuando le regalan el cardón o el cactus, él se enoja con Dios. Y pasado un tiempo, de ese cactus salió una flor tan hermosa que es la flor de nopal, una de las más lindas. Una de las más lindas, equiparada con con otras más. La orquídea y otras más. Y entonces él pide también una mariposa y le aparece un bendito gusano, una oruga que le sale comiendo una cantidad de hojas al jardincito que le estaba iniciando. Dice, mira, Señor, mira, te estoy pidiendo una mariposa y mira lo que me mandas a mí. Pero resulta que esta oruga sufrió una metamorfosis, un cambio, y de esa oruga salió una mariposa espectacular, de colores acentuados, profundos, una cosa linda, una obra de arte, pero divina, celestial. Dios no actúa conforme a nuestros pensamientos. Dios no actúa conforme a nuestros conceptos. Dios actúa según su sabiduría. Yo quiero que sepas que Dios está actuando en tu vida, pero es importante que tú te preguntes, ¿qué tipo de raíces tienes? Yo observaba aquí en la ciudad de Cartagena, en unas casas de Texas, que nacieron ciertas matas como de hierba, ¿no? Y se secaron. Porque claro, ellas trataron de crecer y crecieron, de hecho. Pero ¿cómo van a sostenerse si ahí no hay tierra? En la sequedad de la teja, ¿cómo van a conservar los nutrientes? Se secaron. Cuando tú dependes del canto de un servicio, de la adoración de un grupo o del mensaje de un pastor, tú te secas. Hermano, ¿cómo así? Si el pastor, a través del pastor es que yo me sostengo, sí. Eso, cuando el pastor busca la dirección de lo alto y tiene palabra revelada para alimentarte. Pero muchas veces el pastor predica lo primero que se le aparece. Por lo tanto, usted no puede estar dependiendo de pastor. Usted no puede estar dependiendo del grupo de alabanza. Usted no puede estar dependiendo de hombre alguno. Usted tiene que estar dependiendo del eterno Maestro de Galilea, Jesucristo de Nazaret, que ha puesto sus ojos en ti. El Señor ha puesto sus ojos en ti. Te ha tomado de la mano y no te soltará hasta que tú veas su gloria hecho una realidad. Pero tienes que profundizar. Tienes que sacar ese tiempo sin que nadie te esté diciendo, ya leíste. Y no se trata de leer por leer. Se trata de leer y preguntarnos, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir este texto? No lo entiendo muy bien. Le voy a preguntar entonces a mi pastor. Tiene que haber un interés, no solo por leer, sino un interés por recibir los nutrientes de la palabra de Dios. A veces nosotros leemos y pasamos por alto sin conocer cierta palabra que nos acabamos de encontrar. Por ejemplo, como cuando usted lee Efesios 4:17.
La segunda parte que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Yo le he preguntado a los hermanos, ¿usted sabe qué quiere decir esa palabra? No. ¿Y por qué no pregunta? Entonces, si no hay un interés en conocer una palabra que en el momento no tenemos el conocimiento, si no hay un interés en conocer, no puede haber crecimiento, porque el crecimiento es el resultado del conocimiento, y no del conocimiento logos, letra, informe, sino del conocimiento revelado que lo recibimos para ser transformado, para ir siendo cambiado, como dice Romanos 12. Transformados según la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor. Esto es importante, tiene que haber un deseo. Yo te motivo hoy para que leas la palabra de una manera distinta a conforme la has venido leyendo. No te hagas sabio en tu propia opinión. Usted no puede darse el lujo, cuando la persona no pregunte, es porque ella se cree que no necesita que nadie le enseñe. Y nosotros moriremos sin conocer la plenitud, ni siquiera ni un cuarto de lo que tenemos que conocer de las cosas del Señor. Porque la palabra de Dios dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Todos somos primíparos, todos somos primarios, todos estamos iniciando, porque la sabiduría de Dios es inmensamente grande. Es tan alta que nadie puede estar por encima de él, tan profunda que nadie puede estar por debajo, y tan ancha que nadie puede estar por fuera. Por eso dice la palabra, si a alguno le falta sabiduría, pídala. Porque la sabiduría no se obtiene en una universidad. Hay diferentes tipos de sabiduría. Está la humana y está la celestial. La celestial solamente Dios la da cuando hay humildad, cuando hay sencillez, cuando la persona se pone la mano en el corazón y dice, yo necesito, Dios, que tú sigas ayudándome a profundizar, a ampliar y a crecer en el poder de tu palabra. Acuérdate que estás en el corazón del Rey. Acuérdate de dejarnos tu número de teléfono, tu correo, para nosotros podernos comunicar contigo. Haznos las preguntas que necesites. Somos la escuela a distancia de teología bíblica Bet Salón Internacional de Colombia. Nuestro teléfono es el 310-512-2996. El correo es con minúscula, escuela Bet Salón de Colombia @gmail.com. Gracias por darnos este privilegio, por darnos este honor de compartir esta palabra. Y acuérdate que tenemos que seguir siendo regados con la lluvia del amor del Señor, que cada mañana y cada tarde y a cada instante cae sobre tu vida y sobre mi vida. El Señor te siga bendiciendo grandemente.